Bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos transmitiendo acá desde Morón en el marco de este tercer Congreso Internacional de Teatro que comenzamos ayer con charlas, con cine y con espectáculos a sala llena, la verdad, el espectáculo de anoche y esta noche creo que también, digamos, vamos a tener un La Ferrer lleno, vamos muy contentos de recibirlos a todos, así que bueno, gracias en principio Cintia, Laura, Natalia y por supuesto Fernanda, que es docente de la Escuela Municipal de Formación Actoral Pedro Escudero. Le damos la bienvenida a esta mesa donde convocamos a directoras para que hablen de distintos aspectos, digamos, relacionados a la dirección, a la puesta en escena, a la enseñanza también, ¿no? De cómo se enseña esta disciplina, hasta dónde se enseña, ¿no? Cómo, y bueno, y otros aspectos que quieran abordar ustedes. Así que bueno, eh, hecha la presentación, te dejo, Fernanda, con la coordinación. Así que adelante, vamos a escuchar atentamente. Y gracias a todos los participantes que están ahora presentes. Adelante. Bueno, muchas gracias, Daniel. Sí, acá estamos, entonces, bienvenidas, bienvenidos. Creo que por ahora no hay varones, ojalá lleguen, porque igual están invitados. Y bueno, eso, ya hiciste la presentación, así que vamos directo a escuchar a cada una de las invitadas, Cintia Miraglia, Natalia Arteman y Laura Fernández. Eh, Empezamos por Cintia, como dijimos, ¿les parece? Bueno, gracias Fernanda. Bueno, me tocó romper el hielo, así que ahí voy. Bueno, me presento primero porque posiblemente nadie de aquí me conozca. Así que yo soy Cintia Miraglia, soy directora y docente de dirección en distintas instituciones, principalmente en instituciones, pero también enseño en espacios de formación y espacios privados. Bueno, soy directora casi por casualidad, porque yo empecé como actriz hace muchos años atrás, arranqué hace muchos años, arranqué muy chiquita, y me fui como peleando con la actuación, porque de alguna manera como que discutía casi todas las indicaciones de dirección que recibía como actriz, y entonces me di cuenta nada, que mi lugar estaba en otro lado. Así que empecé a averiguar cómo podía ser directora, porque no tenía la más puta idea, digamos, de por dónde ir, qué significaba también, ¿no? Como qué implicaba. No me podía considerar directora sin sentir que tenía un trayecto de pedagogía, ¿no? Necesitaba como aprender a hacerlo. Entonces, nada, me inicié en unos talleres en donde sentí que no era por ahí, hasta que descubrí en la carrera de formación en la Universidad Nacional de las Artes, en ese momento era el IUNA, que era un instituto de formación, y bueno, nada, me anoté en esa carrera y ahí fui como encontrando esto de ser directora, ¿no? Me empecé como a identificar con ese rol. De todas maneras, como que también todavía me cuesta, ¿no? Enunciarlo. Hay algo de ese recorrido que fui haciendo que fue muy problemático de alguna manera, porque sentía que me peleaba continuamente con esta cuestión de ser actriz, ser directora, qué era lo que, en qué lugar me sentía más cómoda al momento de trabajar. Y entonces es el día de hoy que también siento que no termino como de encontrar el lugar en donde, digo, como que tiendo mucho a la actuación cuando dirijo, ¿no? Y tendía mucho a la dirección cuando actuaba. Entonces, como que siento que todavía es un lugar que no sé muy bien dónde me coloco, pero bueno, ahí voy con esa disputa interna dentro de lo que es mi experiencia. Y luego, como comentaba, yo doy clases, trabajo en la Universidad Nacional de las Artes, igual que Laura, y también en la Escuela Municipal de Arte Dramático, doy clases en ambos lugares. Y bueno, esto lo vengo haciendo, vengo desarrollando esa tarea hace muchos años.
Y también fui encontrando en ese diálogo con la enseñanza, con el propio hacer, digamos, y con la enseñanza, porque también se van como solidificando, por llamarlo de alguna manera, se van eso, como uno va encontrando cuáles son esos lugares, ¿no? Que te definen como directora, pero que también te permiten como construir ese lazo. Entonces, yo siento que desde que enseño fui como, digamos, a partir de que arranqué en ese rol de docente en la tarea de la dirección, siento que también me solidifiqué, por decirlo de alguna manera, en mi tarea de dirección. Yo trabajo principalmente dentro de lo que es el ámbito del teatro independiente. Tuve, digamos, la gran mayoría de mis producciones son dentro de ese ámbito. Trabajé muy poco dentro de lo que es teatro oficial, pero bueno, me identifico más con ese ámbito y es donde más produzco. Y dentro de ese ámbito también es como muy complejo, ¿no? El sentirse de alguna manera, digamos, porque la cantidad de roles que uno ocupa en la supuesta tarea de la dirección, en donde yo siento que a veces hago mucho más de otros roles, ¿no? Como que me llevan puesta de alguna manera en la tarea de la producción, ¿no? En cuanto bueno, nada, me ocupo de hacer los flyers, me ocupo de la iluminación porque no tengo para pagarle a una producción, digamos, en términos económicos, no me posibilita pagarle a un iluminador o no alcanzan los recursos para o tal, no, bueno, hay una cantidad, entonces últimamente me vengo sintiendo bastante agobiada, ¿no? De formar parte o de tener que afrontar todo esa cantidad de trabajo que, que me llevan a una poca profesionalización de mi tarea, ¿no? Entonces, y la misma sensación cuando uno es madre, ¿no? Decir, bueno, me toca, pero esta cosa de, bueno, soy madre y esto significa que tengo que hacerme cargo de una cantidad de tareas domésticas, ¿no? Entonces, acá en la dirección me empieza a pasar, empiezo a sentir como ese peso también, ¿no? Como de repente, bueno, dirigir me implica tener que conseguir los recursos me implica tener que resolver determinados aspectos, ¿no? O involucrarme en otros rubros. Entonces, bueno, empiezo a sentir como no quiero hablar de los problemas, no era la idea, no sé por qué me fui para este lado, No, pero sí, bueno. también es parte, sí, sí. Nada, hay una sensación, ¿no? Vengo sintiendo como una sensación de agobio en ese sentido y también las problemáticas que presenta la coordinación de grupo, ¿no? Sobre todo hay algo de esto que cada vez la necesidad de los intérpretes de formar parte de o más elencos para tener más ingresos o la necesidad de tener un trabajo o varios trabajos para solventarse, cada vez se dificulta más la posibilidad del encuentro, el tener disponibilidad de horarios para ensayos. Entonces, bueno, hay algo de eso que siento que se fue como, o que cada vez se problematiza más, cada vez es un aspecto en donde se vuelve cada vez más complejo. Y en ese aspecto de la tarea de la dirección, como hablé de los problemas, quisiera hablar no tanto de problemas, sino de lo que de alguna manera me llevó o ese recorrido que fui haciendo. El primer espectáculo que dirigí fue hace un poco más de 20 años, ¿no? Qué grande que estoy, por Dios. Y hay algo de ese primer espectáculo, ¿no? Del recuerdo de ese primer espectáculo en donde era puro impulso, ¿no? Como pura intuición, como de ese encuentro con un texto que ni siquiera era un texto cerrado o 100% cerrado, pero en ese primer espectáculo, en esa primera experiencia mía como directora, había algo como de un germen muy rudimental, ¿no? En cuanto a director. Y yo siento que hoy, cuando me planto frente a un espectáculo, digo, bueno,
este es el material que quiero dirigir. Yo en general parto de textos dramáticos, ¿no? No siempre, a veces partí de trabajos de improvisación o encontrarme con un grupo de gente para buscar sobre temáticas específicas, pero en general, la gran mayoría de las veces parto me interesa tal texto dramático para dirigir o me ofrecen determinado texto para dirigir. Y en ese encuentro con el texto yo siento que hoy tengo muchos más formalidades, ¿no? que en esa primera vez. Quiero decir, con formalidades, mucho más miedos, ¿no? Es decir, bueno, tengo que ser mucho más efectiva, esto lo tengo que resolver de determinada manera, tengo que poder llevar este material, ganarle al texto, ganarle como la pulseada al texto para que esté presente, pero que de alguna manera también no sea el texto por adelante, ¿no? Que yo pueda estar por adelante, digo en la apuesta, ¿no? Poder estar por adelante del texto y ganarle como esa primer formalidad que tiene. Entonces, en ese sentido, fui como encontrando, ¿no? Esos lugares a lo largo de todos los espectáculos con cada uno, por supuesto, que te presenta un desafío completamente distinto, por lo menos yo me involucro, ¿no? Siempre con materiales muy distintos, muy diversos, me gusta mucho como eso, presentarme distintos desafíos. Últimamente vengo trabajando en el teatro musical, que me gusta siempre, como siempre tuve como una pata ahí, siempre con música en vivo. La gran mayoría de los espectáculos, por no decir casi todos, siempre los pienso a partir de lo musical o del universo sonoro, y me gusta, me interesa, me convoca como ese aspecto de la dirección, del trabajo de la puesta en escena también. Y en ese sentido también la sensación como bueno, como darme gustos, ¿no? Es decir, bueno, en general tomo materiales que no son del teatro musical, que son materiales que en general son textos dramáticos que no están pensados para el musical, y decir, bueno, hacer como, ¿no? Ese ejercicio de traslación a lo que es el teatro musical. Bueno, fui en una deriva, perdón, me fui para distintos lados, pero bueno, básicamente ese es como un poco mi recorrido, arranqué, como decía, como comentaba, desde la actuación, y fui como encontrando a partir de reconocerme, digamos, como directora, que todavía, como dije antes, que todavía me cuesta, no es algo en lo que me es fácil, ¿no? Fui como encontrando esa manera de dirigir, como una forma de cómo encontrarme frente al actor y cómo generar ese diálogo en ese encuentro, en el campo de ensayo. Y por el otro lado, una de las cosas que me pasan y que disfruto muchísimo, que me gusta mucho ensayar, ¿no? Que de hecho casi cuando tengo que estrenar siento, por supuesto que estoy contenta, todo, pero siento hasta una pérdida, como que algo tengo que abandonar, ¿no? Como decir, esta cosa del romanticismo del embarazo, bueno, yo todo lo traslado a la metáfora, pero, ¿no? Como hay algo, ¿no? Decir, bueno, está buenísimo que el pibe nazca, pero también, ¿no? Había algún disfrute del embarazo que, bueno, a mí me pasa un poco lo mismo, que me gusta mucho el proceso, porque es como la instancia creativa, ¿no? Y una vez que sale, que se estrena, que se genera ese encuentro del espectáculo con los espectadores, ahí, ¿no? Siento como una pequeña tristeza. Después, por supuesto, se revierte y ya acepto que el niño crezca solo o la niña crezca sola, ¿no? Pero había algo de que me pasa en ese sentido, porque me gusta mucho el campo de ensayo, el encuentro con los intérpretes, el intercambio creativo que se produce, ¿no? Yo en general voy bastante vacía a los ensayos, como digo, tengo una gran idea y voy como al encuentro con los intérpretes, para encontrar ahí, ¿no?
qué es lo que se va produciendo. No, no me gusta o no soy de las que se van con el mapa o con todo el diagrama de lo que van a llevar adelante. Sí, por supuesto, una idea, no, no en blanco, pero sí me gusta mucho bueno, eso, el dejarme sorprender, el que la propuesta de los intérpretes sea absolutamente superadora a lo que yo tenía en la cabeza y que eso me da como toda la nafta necesaria para, ¿no? Para conectar. No sé cómo voy de tiempo. Perfecto, impecable. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bueno, nada, y eso... La seguimos igual, la seguimos, que la seguimos igual, pero para esto ya estás en 10 minutos, así que si querés agregar algo más y si no pasamos a Natalia. Dale, no, por ahí está bueno, sí, pasar con Natalia y con Laura y en todo caso después si hay algo más se comenta. Eso Dale. sin falta. Dale. Yo voy a decir muchas cosas sobre lo que dijiste. Dale. Así que serás retomada. Dale, buenísimo. Bueno, buenas tardes, yo soy Natalia Arteman, soy de Morón, juego de local. Bueno, yo soy directora en sí, como pensando en el primer proyecto profesional que dirigí y aparte escribí. Soy hace 10 años que ejerzo la dirección. Inicialmente soy actriz desde muy pequeña, luego me devine en profesora de teatro, en el medio escribí teatro, y es que cuando escribo teatro, y un director con el que yo ya trabajaba decide tomar un texto mío para dirigirlo y coescribirlo, realizar una adaptación, y es él, Claudio Gatell, quien me dice, vos tenés que dirigir, Natalia, no esperes. ¿No? Yo era muy joven, tenía en ese momento 23, 24 años, y tenía todavía ganas de hacer un recorrido como actriz, pero justo en ese momento también tengo una experiencia siendo dirigida, no por Claudio, sino por otra persona, muy frustrante, como un grupo que se disuelve, que se rompe, que se cae todo. Y yo miraba y decía, todo esto es culpa de quien dirige. Está haciendo las cosas... Yo siempre me iba como la compañera, como Cintia, no lo decía en voz alta, pero me iba como refutando un poco ese proceso, ¿no? Como diciendo, no, tendríamos que haber hecho tal cosa, tendríamos que haber probado tal. Y es cuando ahí digo, bueno, definitivamente hay un hambre de querer ocupar ese rol. Y sin ningún tipo de humildad, en ese momento decido poner en escena una obra que fue presentada en el Teatro Gregorio Laferrer, que es Flores suspiran mujeres. Era una obra con 9 personajes en escena, con música en vivo, con músicos en vivo, con una escenografía no muy práctica para el conurbano, para el traslado, para las salas pequeñas que encontramos acá. Era un monstruo, pero logro hacer prácticamente 2 años de temporada en múltiples salas, hago temporada en Cava, nos va muy bien con esa obra, y bueno, fue como decir, bueno, ok, está bien, esto me gusta, pero también, ¿no? Como decía Cintia, cumpliendo siempre, no solo el rol de directora, yo creo que el rol de director, productor, está ahí como muy de la mano en el teatro independiente, cumplimos un montón de roles que no son meramente artísticos, que son administrativos, y que son importantísimos para que el espectáculo sobreviva a todo lo que se antepone un espectáculo teatral en una temporada, con múltiples actores, con múltiples necesidades, con estas mismas dinámicas que mencionaba la compañera, de que tenés actores que están en 80.000 millones de proyectos. Eso reconozco también, coincido, cada vez pasa más. Luego de eso, ese espectáculo, un espectáculo de una muy joven Natalia, que tenía un hambre de justamente, y acá también encuentro un nexo con la compañera, pero justamente de replantearse el romanticismo, de replantearse el romance, hacerse preguntas.
todavía el movimiento feminista no estaba tan en auge como ahora, estaba ahí dando sus primeros pasos, pero ni en pedo es lo que es ahora, y en esta obra yo planteo la ruptura de la idealización del hombre en el lugar este de salvador, de príncipe. Todos los hombres en esta obra son malditos y las mujeres hacen lo que pueden. Hay un aborto prácticamente en escena, y es una obra trágica, tremenda, que parece al principio que es muy bonita, que es muy rosa, que es muy linda, y al final es tremenda. Luego de esa experiencia yo, había dirigido mi propio texto. Yo recién, hace muy poco, empecé a dirigir cosas de otros, porque realmente no me sentía... Siempre parece que esta sensación de que no estoy entendiendo del todo lo que el autor, la autora, el autor quiso decir, entonces por las dudas, ¿no? Como muy respetuosa de quizás lo que decían los otros. Ahora no tanto, pero en el proceso sí. Y es ahí cuando hago la obra que consolida a mi grupo de teatro, que es Diciembre en Llamas, una obra mucho más política, que habla de una familia en el 2001. Y ahí, de nuevo, sin ningún tipo de humildad, decido actuar en la obra que dirigía, donde había 10 actores más. Lo bueno, creo que es que yo me formé como profesora, entonces soy muy pedagógica al organizar el ensayo, lo organizo por etapas, lo estructuro de una manera muy particular, filmo los ensayos, entonces esto permitía que yo pudiera, no era el personaje con más letra tampoco, o sea, no era un personaje, era un personaje bastante coral, pero esto, y realmente el elenco, muy confiando en, prácticamente yo era la piba más joven del grupo, confiando muchísimo, ¿no? Y eso, me daba fuerza. Diciembre en Llamas no fue también súper bien, fue una de las obras que más giró en ese momento por el conurbano, y de hecho la sostuvimos así como yendo y viniendo como unos 5 años, que se rehacía, algunos actores por ahí cambiaban. Y esas son mis 2 primeras obras como que terminan de definir mi rol de directora. Si yo me pongo a pensar qué significa ser directora, yo no creo en por lo menos a mí no me sale, no me nace ser una directora que diga exactamente qué hacer. Eso sucede en los últimos 2 ensayos, donde surge la desesperación y quizás ahí una se pone un poquito más conductista con respecto a algunas cosas, como, bueno, no, para esto, hacerlo así porque ya está, porque no está saliendo, o una no termina de convencerse, y también tengo la mala fama de que hago cambios hasta los últimos 10 minutos antes del estreno, como para tener un poco más de adrenalina en la tarea. Pero sí me gusta pensar como que quien dirige señala un camino posible, genera hipótesis, ¿no? O sea, la puesta en escena es una hipótesis a ser comprobada. Por otro lado, provocar al actor, y siempre con muchísima empatía y ternura. Creo que yo he crecido en el teatro de los 90, de muy pequeñita, donde he sido dirigida de forma bastante áspera, y si bien no puedo decir que haya consecuencias de eso, digamos que era el estilo en esa forma y uno lo aceptaba. Hoy en día considero que justamente yo investigo la emoción en escena, que es muy importante, como entender el universo privado, sentimental del actoris, protegerlo, cuidarlo y dirigir con amabilidad, ¿no? Con firmeza, pero con amabilidad. Encontrar la potencia, que es lo más difícil, o sea, que es lo más difícil y lo más rico, ¿no? Como encontrar la potencia en el actoris, en qué me trae, en qué tiene para ofrecer. No tanto esto condicionar su creación. Yo
creo como Cintia que siempre lo que me va a traer va a ser superador a lo que yo me imaginé para la puesta en escena. Entonces, encontrar esa potencia, provocar esa potencia, me parece como muy esencial en el camino. Y luego, acá viene lo más difícil, es encontrar síntesis, después de todo esto que nace, ¿no? Como generar síntesis en el sentido, generar síntesis en qué queremos decir, qué estamos trabajando. Todas mis obras tienen, y los materiales que elijo, tienen que coincidir filosófica y políticamente más o menos con lo que yo estoy teniendo ganas de decir en esa época. Y después hay algo que me parece muy cómico y muy trágico a la vez, que es hacerse cargo de la cagada. La director, viene a hacerse cargo de lo que está mal en la obra. Porque cuando vamos a ver una obra, yo siempre les digo esto a mis equipos, digo, cuando vamos a ver una obra excelente, salimos y decimos, ¡pocha! ¡Qué actores! Increíble. Cuando vamos a ver algo que no nos cerró tanto, en general la culpa es de quien dirige y le echamos la culpa a esa persona. Entonces yo creo que venimos a cumplir ese rol de hacernos cargo de las cagadas, porque alguien tiene que tomar una decisión. Alguien tiene que decir, bueno, hasta acá, ¿no? Alguien tiene que parir esa obra, alguien tiene que decir, listo, sale. Y eso obviamente es una responsabilidad enorme, es justamente encontrar este sentido, esta síntesis, y lógicamente en esa decisión siempre se nos van a escapar cosas, el arte no es una ciencia exacta, el teatro mucho menos. Entonces hay que responsabilizarse de la cagada. Yo siempre digo, cuando por ahí algunos actores dudan, yo en este momento estoy con un elenco de 16 personas en el laboratorio de teatro de la Escuela de Teatro de Morón. Estamos muy próximos a estrenamos en noviembre, lo que es también mi tesis de maestría. Y yo les digo, cuando ellos no están como muy convencidos, les digo, no se preocupen, que en todo caso, quien va a tener la culpa soy yo. Y eso me parece también muy liberador, como para el grupo. Creo muchísimo en la creación colectiva con una organización vertical, o sea, con una organización jerárquica. Creo que la creación colectiva está buenísima cuando alguien se hace cargo de qué decisiones tomar frente a ese universo gigante que es muchos artistas provocando, probando, trayendo, bueno, hay que cortar, hay que decir hasta acá, esto dura esto se hace así, vamos acá, vamos a poner esta luz, vamos a poner este color, no, mejor el otro vestuario. Creo que es un poco bueno, decidir cómo va a quedar el cuadro, ¿no? Y es por ahí. Actualmente, para cerrar, actualmente estoy dirigiendo Laboratorio Emotio, que es una creación colectiva donde yo hago el rol de dramaturgista, donde justamente planteo ciertas dificultades en la actuación con respecto a abordar el universo emocional y también la dirección. Ahí hago una especie de experimento medio catoriano, donde yo estoy en escena también dirigiendo. Estoy ahí con un rol de directora. Entonces, en esa estamos. Gracias. Gracias, Natalia. Y vamos con Laura. Bueno, siempre es más fácil, gracias a las compañeras porque me dan material para charlar. Básicamente todo lo que iba a decir no lo voy a decir, sino porque me parece más interesante como el diálogo. Pensaba recién antes de hablar que esta es un poco la dinámica medio del ensayo y las compañeras hablaban de lo mismo. O sea, se toma algo de lo que sucede desde la actuación y se hace algo con eso, ¿no? Entonces, y estamos tan entrenadas en este rol que es imposible para mí hablar de algo que no tenga que ver con lo que hablaron las compañeras, ¿no? Es muy difícil porque tenemos entrenado eso, o sea, se habla de lo que salió estéticamente. Entonces, primero pensaba, bueno, perdón, mi nombre es Laura Fernández, soy en orden de aparición dramaturga, directora, docente. Lo cual no quiere decir nada, o sí, no sé. Y pensaba,
bueno, muchas cosas sobre lo que decían, y primero pensaba lo de Cintia, decía, bueno, soy directora, y hablaba de, bueno, ¿qué es definirse como directora? Y el rol se refrenda, digamos, ser directora en tanto se dirige, no sé, directora, digo, o sea, dirigí una obra, soy directora el instante en que la dirigí, y luego dejé de dirigir, y ya, digo, no sé cómo se defiende ser directora. Entonces, eso es un poco, digo, el médico se recibe, le ponen el sello, va a decir toda la vida, soy médico, fui médico, por más que no haya atendido a una persona en su vida. Entonces es como la frustración y lo genial de definirse de un rol que solo funciona si se está haciendo algo de eso, mostrando, no mostrando, ensayando, bueno, digo, lo que sea, pero eso es lo encantador y abismal de definirse, ¿no? Porque también digo, si no se hace, una después se tiene que confrontar con una misma, decir, ¿sos directora? Sí, si no estás dirigiendo. Entonces hay algo de esa gimnasia de la dirección que tiene que estar para poder refrendarse en el rol y decir, sí, soy esto. Me acordaba, bueno, ya apareció un poco, Natalia, sobre todo, o tangencialmente de las metáforas. Cintia usó la metáfora de la maternidad y vos, Natalia, hablaste un poco de la metáfora futbolística, o más o menos entendí un poco de alguna manera eso. Y pensaba eso, que también a veces a mí me gusta decir que no es que soy director, sino que hago teatro, que me acuerdo, había escuchado una vez a un futbolista que decía, me gustan, no el que dice que soy futbolista, sino que juego a la pelota. Como esa distancia entre jugar a la pelota con los que, bueno, yo juego a la pelota. Y gente bueno, es muy ya consagrada en lo deportivo, dice jugar a la pelota como si fuera algo de la conexión con eso que propone. A mí me gusta decir, hago teatro. Pensaba también en algo respecto a lo que decía Cintia, que es algo que hablamos en las clases. Bueno, Cintia y yo estamos las dos en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, enseñamos dirección. Es muy difícil enseñar dirección porque, y supongo que sin haberlo hablado previamente ni nada, intuyo que Cintia y yo pensamos parecido, que se puede entrar por algo de lo formal, o tratar de trabajar algo de lo formal, o poder referenciar lo que estamos hablando con algunas directoras y directores, obras, pero que hay algo de entrenar lo que si sucede o no sucede. ¿Está sucediendo o no está sucediendo? Y ahí entramos en una cuestión muy extraña, decir, bueno, ¿qué es suceder? O sea, se entra también en la enseñanza de la dirección unas terminologías que son muy difíciles, decir, bueno, digo, no es gramática, bueno, ya entendemos, ¿no? Es como, que no está pasando, no sucede, no hay vinculación, todas cosas que nos metemos a tratar de enseñar algo que no hay demasiado vocabulario y que va cambiando porque no tiene que ver con la referencia de eso, con el universo en general, sino con el universo de la obra. Es esto que está sucediendo o no, en referencia a un universo que a la vez ni siquiera está construido. Entonces las sensaciones siempre, yo coincidía con esta mirada medio pesimista para bien, como nihilista, pero hay como un nihilismo del que necesitamos nutrirnos porque hay un mundo que es horrible y entonces tenemos que tomar esa cosa horrible para fundar mundos maravillosos en el arte. O sea, la mirada trágica es necesaria para después hacer algo bello con eso, ¿no? Porque finalmente es lo que sobrevivimos gracias al arte, no tenemos ninguna duda. Y entonces pensaba, pero son todas preguntas, y lo que me pasa, escuchando a las chicas, es la sensación que es positiva y negativa a la vez, de que cuanto más suponemos conocer o cuanto más transitamos, menos sabemos. Esto parece una pavada simpática, pero es realmente así porque, digo, vamos abriendo universos. Al principio creo que tiene que ver también un poco con, tomando también alguna cosa de Cintia, no del embarazo o la maternidad, pero sí en un punto, sino de la evolución, que somos adolescentes y estamos llenos de certezas, estamos llenas de certezas. Esto es así, tal es malo o tal es mala porque hizo esto, que yo después vamos viviendo y decimos, bueno, le han pasado cosas para que haya actuado de tal o cual manera,
y a mí me pasa en el teatro, que cada vez voy teniendo menos certezas, más vinculación emocional y sensible, y menos certezas teóricas, y entonces un poco colisiona, como decía la exministra de Economía, colisiona un poco con la enseñanza, porque el estudiante está ahí para que alguien le dé alguna certeza, y yo tengo que decirle, mil disculpas, o sea, te puedo acompañar en la desolación del rol, pero nunca te podré dar alguna certeza, porque cada vez se va abriendo más el mundo, se pone más complejo, se pone más abismal, eh, y me parece que el espacio de las clases, como el espacio de ensayo, es tratar de entrenar una sensibilidad y ver cómo desde la sensibilidad sí encontramos formas, y Cintia hablaba ¿no? de lo formal, para tratar de que esa sensibilidad pueda llegar a ser traducible en un espectáculo. Yo me escucho y digo de qué pavada todo, pero a la vez soy lo más fiel que puedo con lo que me sucede. Es como ir ingresando cada vez más profundo en un rol que es tremendamente, como decían Natalia y Cintia, es tremendamente desesperante porque están las cuestiones de producción, porque están los horarios, porque está el sostener emocionalmente a esa gente que está despellejando su yo en escena, y hay que contemplar, y hay que decir, estoy acá, te estoy mirando, y a la vez, como también decía Natalia, tomar una decisión en un momento y decir, esto se narra así, o esto se narra acá. Es decir, ay, yo no sé. Acabo de decir una cosa central para todo el esquema de ensayos y ni siquiera sé si eso está bien. Entonces, me parecía bien lo que decía Natalia, de hacerse cargo del error, y que el error encima no solo aparece en distintas etapas, aparece quizás prematuramente, si, che, esto no se contaba con una persona, esto no se contaba con, o como decía Cintia, con músicos en escena, esto no se contaba en una casa. Y decir, bueno, pero ya empecé mal porque partí de la base de que esto se contaba así, y a veces el error es inicial. Y después hay que decir, bueno, sí, como decía Natalia, es culpa mía. Igual creo que, en esto decía Natalia, lo pensaba en términos de lo que decías es muy del fútbol, de que si se juega bien, el equipo funcionó bárbaro, y si se juega mal, el técnico tiene que ir a la conferencia de prensa a decir, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, y poco se halaga al técnico, ¿no? Y en ese sentido pensaba, tampoco sé cómo estoy con el tiempo, y ahí, Fer, te pido que estés. 2 minutos. Ok, ¿pasada o? No, tenés todavía 2 minutos. No, y pensaba en dos cosas. Primero, que es un rol que es de mucho trabajo, de sostener mucho estética, conceptual, ideológica y emocionalmente. Y después, como también decía Natalia, por eso digo que me toca el lugar fácil, porque es de retomar todo lo que dijeron las compañeras, de desaparecer. No se tiene que ver, digo, o por lo menos en mi caso, no celebro las obras donde se vea la mano de la dirección. ¿Viste? Decir, qué bien la dirección. Un buen espectáculo, ¿no? Entonces, es un montón de trabajo para luego desaparecer. Y después pensaba otra cosa también respecto a lo que decía, pero esto es más una pregunta, y quizás después con Cintia tengo más vínculo, quizás lo charlemos por WhatsApp, que es... Charlémoslo acá. Sí, no, pero por ahí es aburrido. No, pero decía, en esto de que también nuestro rol es en una obra en particular, y a la vez en una carrera personal, ¿no? Una carrera, digo, en términos de una construcción personal. Y pensaba, vieron que a veces se habla de que tal obra necesita una estética de actuación determinada. Entonces yo pensaba, decía, bueno, ¿y la dirección tiene que tener una marca personal o tiene que ser también esto? Hay que incluso diluir como la estética personal en función de eso que tiene que ser narrado. No sé, digo, por poner un ejemplo, digo, hay una obra donde
solo sea puro humor y quizás una no tenga esa tendencia a que el humor esté por encima de alguna otra narración. Bueno, una tiene que ponerse en función de eso o hay que respetar la estética propia. O es eso, incluso hay que ser tan maleable como para diluirse en la lógica del espectáculo. Pero en algo de que, yo pienso a veces cuando dicen el segundo disco de la banda, que respeta las melodías de la primera y a la vez lo supera, a veces no parece de la misma banda, digo, ¿eso está bien o mal? ¿Tiene que ser la misma banda o no tiene que ser? Entonces, por eso digo que en esta instancia, estando ya mayor, me gusta preguntarme estas cosas, eh, porque el otro es puro trabajo, entonces el ratito que podemos, o sea, el otro es puro trabajo estar ahí en la tarea y ver y estar y sostener, y ahora en estos ratitos de reflexión, me gusta como chiflar un poco y decir, no sé, ¿qué es eso? ¿Qué somos? ¿Qué tenemos que hacer? Pero básicamente, mm, bueno, eso, y debatir todo el tiempo entre la atención, es decir, cómo acompaño, porque también hablamos, inició Daniel esta charla también diciendo, bueno, es la enseñanza de la dirección, entonces, enseñamos que no hay nada que enseñar, o sea, es acompañar procesos, es ser casi tutores y tutoras de aquello que sucede, que en definitiva es lo que hacemos también, ¿no? Como, por eso digo hacer teatro, tanto dirigir una obra como acompañar a una estudiante o a un estudiante que es también estar en un lugar como de percepción y de sensibilidad y acompañar un proceso creativo desde el lugar que sea, que en definitiva también es una manera de dirigir. Buenísimo, gracias, Laura. Sabes que justo yo había pensado traer eso de Rita Segato, que seguramente lo escucharon. Ella habla de que hay dos proyectos históricos en este momento, uno es el proyecto histórico de las cosas y el otro es el de los vínculos. Y el de las cosas entonces tiene que ver más con producir individuos que se vuelven objetos, y el de los vínculos, generar intercambio que crea comunidad. Y me resonaba esto que había pensado para introducir mi parte con esto que estás diciendo, de cómo nombrar la cuestión de la sensibilidad o del acompañamiento o de esta cosa que hay algo ahí como de que enseguida se pone maternal y a mí no me queda cómodo tampoco eso, como no por tener nada en contra, pero no me parece que tampoco sea ese el lugar justo, ¿no? Pero bueno, volviendo, o sea, como para poder situar un poco de dónde vengo yo, y ahora sigo con eso que me trajiste vos también. Yo dirijo el Laboratorio de Creación Teatral, Laboratorio Municipal de Morón, junto con Ariel Dibone, que es mi compañero desde hace 20 años, que trabajamos juntos. Y en el laboratorio, que tiene unos casi 10 años, que inició en 2015, por iniciativa de esta misma gestión. En 2015 crearon este espacio, que no es algo tan común en los municipios. Y bueno, y supimos llevarlo en este tiempo, generando espectáculos cada año y nuevos grupos que fueron pasando, y que muchas personas que quedan desde entonces, desde los inicios. El laboratorio es parte de la dirección del teatro y de la escuela municipal. Está dirigido a egresados de la escuela Pedro Escudero, y a su vez, en los últimos 2 años abrimos la convocatoria también para actores con experiencia, con otros recorridos ya con experiencia, recorridos como análogos al que podría ser el de la escuela, ¿no? La escuela es una escuela de 3 años con una residencia, y luego los actores pueden seguir su formación y también su práctica en el laboratorio, en el marco de este laboratorio. Entonces decía que para mí la importancia de este espacio desde el inicio tuvo que ver con crear comunidad, ¿no? Yo, además, en ese momento venía de ser extranjera, inmigrante durante 10 años en Francia. Entonces, cuando llegué a Morón y a este espacio,
me resultó muy necesario como esa posibilidad de crear comunidad y de crear sentido de pertenencia, porque bueno, había estado rondando por otros lugares y como construyendo nuevas referencias, pero por momentos también muy perdida de lo que conocía. Y ahí un poco empezó esta historia que lo que hacemos en concreto es generar procesos de más o menos marzo a noviembre de creación, en la que, bueno, partimos de improvisaciones de los actores, traen temas específicos, asuntos, cuestiones que les importan en relación también muchas veces a la actualidad. Es un espacio muy atravesado también por la cuestión política. Y a partir de ahí vamos, una vez que logramos como identificar o dar forma a esas construcciones que en un principio son más personales en cuanto a individuales, digamos, luego en los cruces se va generando una temática colectiva que se vuelve siempre reveladora en relación a lo que se impulsa como desde el inicio, ¿no? Coincidiendo también con lo que decían en cuanto a esta cuestión del diálogo y del intercambio con los actores que va generando un sistema nuevo, en definitiva, ¿no? Que trasciende las ideas previas que podamos tener como directoras. Creo que también el lugar de la directora es arduo en esto de que me parece que no, como mujeres no es el lugar de la dirección, más allá de las vidas de madres, que sí son muy como impulsoras de las decisiones, y hay algo del rol de la mujer en función de dirigir, de crear universo, de establecer como normas para un mundo que siempre nos estuvo muy negado, ¿no? Entonces, creo que no es fácil y no es cómoda la tarea de la dirección. A mí tampoco me llegó, o sea, no la elegí como primera opción. Primero empecé me formé como actriz y después siento que fue un poco como que la vida me empujó así, como quedé ahí como, está bien, es esto, y a partir de ahí, bueno, hacerme cargo, como decía Natalia también. Y nada, me parece que en este momento en el que están, bueno, no hay tantos espacios en los que se pueda pensar colectivamente, en los que se pueda hacer un intercambio y sobre todo tener lugar para la investigación, para la prueba, la posibilidad de, como nos pasa afortunadamente a todas, de tener espacios así en los que sí es posible todo esto, es algo muy, muy, diría, importante en este contexto, ¿no? Porque bueno, por minoría, digamos, porque es algo que digamos, hay mucho en juego y también en relación a nuestra profesión, ¿no? Y a todo lo que tiene que ver con el marco comercial y cómo funcionan los espectáculos, y como hay algo que nos lleva a puestas, como decía Cintia, en relación a la producción, ¿no? Y el sistema, que ahí creo que digamos, detenerse en las personas y en los procesos y acompañar y bueno, transmitir un trabajo técnico también, como para poder, si bien yo creo que no hay, retomando un poco lo que decía Laura, yo creo que no tenemos certezas absolutas o verdades absolutas en cuanto a lo que es el rol de la dirección, pero sí a veces me parece que mirando a las personas en particular, podemos como acercar algo de información que, como técnica, que realmente habilita a que esas personas puedan desarrollarse en la escena, ¿no? Como hay todo un lenguaje y hay todo un conocimiento que
en un momento se transmite también, desde las que ya tenemos más años a los que están llegando. ¿Cómo estoy de tiempo? Estoy en 10 minutos, me parece ya. Bueno, tenía algunas otras cosas, pero pasemos a lo nuestro, a la charla. La charla también, y como para pensar en conversación. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer las personas que están acá presentes. Y si no, charlemos. Un rato tenemos. Si no hay preguntas, yo igual quiero, bueno, a ver, vos administrás, pero Dale. Por ahora no hay. tomar algo que decías, que está ahí, digo, que hay que pensar desde el rol en esto que también decía, bueno, cómo nos hemos formado, bajo qué lógica, cómo era la dirección, qué suponía. Natalia hablaba de cierto, no dijiste maltrato, pero había algo de como, bueno, otra lógica. Sí, aspereza. Aspereza. Hay algo de esto que decís también, Fer, de cómo es ahora la dirección, digo, sobre esta lógica del feminismo, ¿no? Digo, amparadas en el feminismo, diciendo, bueno, ¿cómo es? Digo, áspero no tiene que ser, porque no ha resultado, porque digo, la aspereza, ya tenemos los resultados negativos del patriarcado sobre el medio ambiente, por irme muy lejos, pero a la vez no tanto. Entonces digo, algo de cómo es estar a cargo de algo sin que por eso tenga que ser someter, maltratar. Y en el micromundo de la dirección me parece que se puede ver algo de eso, ¿no? Bueno, cómo dirigimos las mujeres que tenemos a cargo con un montón de decisiones y un montón de subjetividades sin apelar a eso que estaba dado previamente, que era el maltrato y la subestimación y el hacer sentir mal, ¿no? Que no nos está dado, que no queremos, digo, que queremos resistir, y a la vez, digo, porque está asociado, y nosotros lo sabemos muy bien, que el buen docente, que normalmente era varón, te maltrataba para sacarte lo mejor, ¿no? Y decimos, bueno, desterrar ese mito, y nosotros tenemos, lamentablemente por suerte, la tarea de decir, bueno, ¿cómo le demostramos al mundo? Porque parece que hay que demostrárselo, que un actor, una actriz pueda trabajar bien, con cariño y con buen trato, porque si no parece que es haciéndote daño, maltratándote, vulnerándote físicamente, que sabemos, tenemos millones de ejemplos, ¿no? Maltrato físico y psicológico, para sacar una buena actuación, y decimos, bueno, pues no. Entonces tenemos la tarea de, bueno, siempre estamos a prueba nosotras, siempre. Por ahora. Entonces, ¿cómo se hacen buenos espectáculos, buenas actuaciones? Desde la cordialidad y hacer sentir bien al otro, ¿no? O a la otra. Sí, a su vez. No, a su vez que esté bueno. Estamos con. Dale, Natalia, dale. Que esta cordialidad o esta amabilidad o esta empatía que se puede generar dentro del ensayo no es así un resultado naif necesario en el teatro, digo. El teatro puede denotar muchísima violencia ficticia, puede ser hiper movilizante, y puede haber hasta la composición de violencia incluso física, o sea, el personaje puede estar totalmente desintegrándose en su ser, pero ese trabajo detrás de escena, ese trabajo previo, pudo haber sido muy consensuado, muy abordado desde mucha compañía. Entonces, eso me parece importante por ahí, si se puede generar algún tipo de educación hacia nobles, directores que estén buscando, digo, bueno, la empatía o el acompañamiento, la ternura, que es una palabra que también se utiliza mucho hoy, no necesariamente tiene que ver con el resultado estilístico, poético de lo que se va a hacer. En mi caso en particular, yo siempre lucho con la oscuridad, ¿no? Soy Escorpio, entonces todas mis obras son
altamente oscuras, siempre hay una situación de violencia no necesariamente concreta, física, sino que también metafórica, ¿no? Y trabajar eso no es fácil, porque venimos justamente, para mí, de una tradición eh, pedagógica, teatral, yo creo que está muy ligado la dirección con la pedagogía. Eh, Creo que cuando dirigimos estamos enunciando fundamentos pedagógicos. Entonces, hubo toda una trayectoria tácita de que para provocar justamente hay que violentar, ¿no? Entonces, ¿cómo mostramos violencia? Ahí, o sea, se me hace una repregunta sobre Laura, ¿no? ¿Cómo hacemos ese trabajo? Porque realmente si yo tengo que explicarte el cómo, no sabría cómo explicarte. Te diría, vení al ensayo, vení, mira el ensayo, porque no siento que hay una metodología específica para, ¿no? Sobre todo hay vínculo, justamente, A mí no cosas. me gusta pensar sí, bueno, esto, me gusta pensar, pensaba en algo, que es de la costura, justamente, las chicas, hablemos de costura. Hay dos corrientes, que una es la del corte a ojo o moulage, y la de los patrones o los planos, ¿no? Lo que serían los moldes. Sí. A mí me gusta pensar la dirección desde este lugar del corte a ojo, en el sentido de que es la tela la que se va a ir adaptando al cuerpo, y no el papel que ya está, o sea, que corta la tela de la forma en que el papel lo dice y ahí queda, ¿no? Hay algo de los ajustes permanentes también en relación al texto, y sobre todo de escuchar a cada uno de los actores y actrices, que son personas distintas siempre, que sería muy pretencioso pensar que un método o una forma podría valer para todo tipo de personas con características distintas, historias distintas y motivos de existencia. Entonces, eso, no sé, se los quería compartir porque es algo que pienso y que... Para mí está buenísimo lo que decís, porque yo que soy pésima en la cocina y que me gustaría no serlo, porque me parece un arte y una forma de agasajar y de reunir y soy pésima y mis amigas que cocinan me dicen, ¿te das cuenta? Le digo, no. ¿Y cuándo lo saco? ¿Te das cuenta? Le digo, te juro que no. Te juro que no me doy cuenta, que esto es del corte a ojo, ¿no? Como de Sí, la la tela se intuición. va haciendo y pienso en lo que decís y tiene que ver con esto, con conocer la tarea. Hay algo de, ahí ya, digo, está buenísimo lo de el patrón o el molde y la tela, pero quien puede seguir el acompañamiento de hacer una prenda solo con lo que le va diciendo la tela es alguien que conoce mucho la tela y mucho la máquina y mucho la costura, o quien puede decir, ¿te das cuenta si necesita más sal o no? ¿Cuánta sal le pongo? ¿Te das cuenta? No, te juro que no. Y es solo entrenando. El que entrena la cocina solo se da cuenta. Y en definitiva, es eso, es entrenar la dirección para decir, te juro que no funciona. ¿Por qué? Te juro que no funciona. Como hay algo del entrenamiento y que por ahí, en ese sentido, vuelvo para tratar de decir algo, no estar sintiendo que no estar diciendo nada, pero es entrenar la dirección para decir, te acompaño en esto y te juro que acá no funciona y busquemos la solución juntos. Pero no es que hay una fórmula. Acá hay dos preguntas, vamos a hacerlas. Para Laura, ¿cómo abordás la dirección con el grupo de Piel de Lava y qué otras experiencias te han sido totalmente diferentes? Bueno, es que es un poco lo que, en lo único, yo estaba recontra de acuerdo con las compañeras, solo cuando Natalia habló de la verticalidad, como hablaste de la verticalidad, ¿no, Nati? Algo de... De una colectividad jerarquizada. Sí. Bueno, ahí es lo único que decía, bueno, es para también discutirlo todo, ¿no? Yo siento más en eso, como en el rol
para el espectáculo, ¿viste? ¿Dónde ubicarse para el espectáculo? Y en ese sentido, bueno, también hay algo de, con el grupo Piel de Lava somos 5 mujeres, tampoco hay una disputa tan importante de... me parece que es del patriarcado, disputar quién hace qué, o por lo menos, digo, después de decir, no, pero tengo que ganarme este lugar, o tengo que decir que yo, no sé, digo, es eso de decir, bueno, alguien mira de afuera, bueno, en este caso, pero pues las decisiones se toman, son decisiones colectivas, porque pensamos todas, porque todas pensamos, y después hay alguien que, bueno, mira de afuera, entonces estamos obligadas a decir, bueno, quién hizo qué, y también son unas categorías que por ahí deberíamos replantearnos, como ahora también decimos, che, el documento tiene que decir mujer o varón, ya está, ¿qué tiene que ver? No importa, te llamas así, asa, listo. Digo, no importa dónde se inscribe, hay que sacar la categoría, no importa que sos mujer o varón. En eso digo, deberíamos tender a licuar esas categorías, ¿no? Por eso digo, me pongo así un poco pesada diciendo, bueno, hacemos teatro, no sé, hace teatro 1 tal, hace teatro 2 tal, hace teatro 3 tal. Porque también está últimamente esto de decir, bueno, ¿qué es esto de la autoría? ¿Quién es autor? ¿Quién es autora? Y más allá de ponerme más mística, hay textos espantosos escritos y lo agarra una buena directora y es una maravilla. Entonces, autoría tal, si autoría tal, nada, ese texto es horrible, solo que la directora hizo una maravilla con ese texto, ¿no? Entonces digo, hay algo también de la noción de autoría que me parece que para mí en un paraíso feminista las categorías están licuadas. Pero bueno, falta un montón, Claro. porque después digo, eso, ser una cosa, ser otra, me parece que es más hacer algo y ser feliz haciéndolo. Y después, bueno, lo que decía Cintia es, está bien, es, bueno, ser feliz haciendo algo, pero también digo, no asumir todos los roles, porque después si no parece muy, muy romántico algo, pero después hay que ponerle cuerpo un montón. Por eso digo, ninguna certeza de nada. Espero haber contestado y si no... Me gusta en relación ahora sigo con las preguntas, en relación a esto, Laura, yo había traído también, a mí me interesa mucho el universo de Paul Preciado y un poco lo que hablabas, y había traído una frase también que me gusta, que cuando él habla del museo, pero para mí vale también para un espectáculo, y dice, un museo debiera ser un parlamento de lo sensible, sin más, donde uno va a cuestionar sus modos de sentir, a aprender a desear de otra manera, a no ser quien es. Me parece ahí como en relación ya a lo que tiene que ver con los espectadores, ¿no? Pero bueno, creo que lo que se construye hacia el interior del grupo también emerge luego en el diálogo con los espectadores en muchos casos. Sí, yo estaba pensando en relación a esto que comentaba Fernanda y también algo que trae Laura, con esto de, creo que Laura y también Natalia hablaron de esto, como esta idea de generar, producir para luego desaparecer, ¿no? Y también esto que trae Laura en el sentido de las categorías y los roles, porque pienso, yo discuto mucho, ¿no? Por eso decía antes, yo no sé si me siento que mi tarea es dirigir. Discuto mucho con la palabra, ¿no? Porque siento que armo o armamos una familia transitoria durante todo el proceso. Y entonces, digo, el actor, la actriz, el performer, el intérprete, no está dirigiendo cuando está proponiendo, ¿no? De alguna manera, y yo retomo a veces muchas de las cosas que el actor o la actriz propone, y entonces, digo, no es creación mía, en realidad yo lo que hice fue potenciar o de alguna manera, como estoy mirando desde afuera, decir, che, eso está buenísimo, vamos por ahí, y entonces le doy la confianza necesaria para que siga tirando de esa soga y vuele, ¿no? Como hacia donde... Pero, digo, en este sentido me parece que también está bueno pensar que dirigir no necesariamente significa tomar todas las decisiones, no necesariamente significa
se hace, o el espectáculo va a ser lo que yo quiero que sea, ¿no? Me parece que para mí el mayor y el más placentero de los desafíos es lograr que el espectáculo sea el que todos y todas queremos que sea, ¿no? Y entonces ahí yo siento que mi tarea está satisfactoriamente cumplida, porque siento que el espectáculo es de todos y que todos y todas lo vamos a defender como propio, ¿no? Y en ese sentido es cuando digo, bien, me salió bien la cosa. Es como decir, bueno, hice la torta, le puse todos los ingredientes, elevó la masa, bueno, buenísimo, la metáfora de la cocina. Laura decía, no sabe cocinar. Yo tuve restaurante muchos años y hoy detesto cocinar. Si hay algo que odio es la cocina, pero vale la metáfora en Pero para relación mí a esa esto. es una lectura feminista es una lectura feminista, no importa cuánto impacto o cuánto conquisto, porque el patriarcado es conquistar, ir a otra tierra y conquistar e imponer lo propio, sino al revés, es cuánto este espectáculo pude representar estas subjetividades que agrupé para contar algo. Si impacta más, si conquisté América, un pedazo, una islita o nada, no importa en tanto, en ese sentido, digo, para mí es lo más importante, no es tanto cuánto penetré en no sé qué, que tengo que hacer no sé qué, porque la penetración es, bueno, ya sabemos, sino eso, cuánto pude recoger de esto, cuánta grupalidad se armó y cuánto pude narrar, mejor o peor, de estas subjetividades que me fueron dadas para contar algo. Eso creo que es también como, pues si no es extractivista también. Le Yo igual saco algo para contar algo que haga que cambie y ser alguien de no sé qué, decir, no sé, capaz es menos, perdón. No, que me gustaría hacer una aclaración porque suele confundirse la organización jerárquica con algo como una pulsión de poder, y en realidad es justamente funcional al pensamiento democrático. Es decir, los roles rotan, quienes toman decisiones van rotando democráticamente en función de que en ese momento, a ver, en general durante el proceso de creación, quien dirige, quien está a cargo de ese rol de acompañar la puesta en escena, va tomando decisiones, ¿no? Que surgen, está esto dialéctico entre lo que yo traigo, mi idea previa, ¿no? En contraposición a lo que sucede en el espontáneo, y ahí eso va dialogando dentro de mi cuerpo y por fuera de los cuerpos, adentro de sus cuerpos, en escena. Pero esa jerarquización de la que yo hablo es justamente voy a decir, la buena jerarquía, no la toma de poder absolutista, ¿no? Sino que es el abuso de poder. Una herramienta de decisión que está consensuada por un equipo, que está consensuada por una grupalidad, porque yo hablo dirigir, ¿no? La directora, quien dirige, esa persona toma esa decisión, se hace cargo de esa decisión, pero esa decisión está afirmada en que el grupo te banca en esa, ¿no? Entonces, es ahí, en ese territorio donde yo hablo de hacerse cargo de la cagada, de jerarquizar las grupalidades, en este sentido de organizar y justamente generar una amabilidad. Cuando yo era chiquita nos contaban este cuento, no me va a salir, pero es que dice, todos quisieron, pero ninguno, entonces como ninguno fue, el otro, y todos los personajes se llaman ninguno, todos, y es justamente como cuando se generaliza, nadie termina como pudiendo encontrar el rumbo, ¿no? Porque ninguno toma la decisión, todos tienen que hacer todos. Y entonces en esta jerarquización lo que yo trato es como de que haya claridad. Este es tu rol, este es mi rol, estas son tus responsabilidades, estas son mis responsabilidades. Ahora, sobre todo más,
porque me encuentro trabajando con personas que no tienen experiencia en el teatro profesional, que no han tenido otras experiencias. Entonces, hay hambre de organización, ¿no? Hay hambre de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, ¿qué hago? No sé. Vas a descubrirlo vos. Pero esta es tu área, ¿no? Entonces, ahí hay una jerarquización. Yo le indico el área, ¿no? Y él me trae algo a esa área. Ese día que él me trae, generalmente él sube de jerarquía sobre mí, porque lo que él está proponiendo, ¿se entiende? Entonces, este juego es un juego justamente pedagógico que sustenta la desinhibición y la integración como contenidos pedagógicos, que es que todos tenemos que tener el mismo objetivo, ese objetivo puede ser general, y todos tenemos que rotar de rol. Todos tenemos que en algún momento ser el que tiene la razón, en algún momento ser el que está equivocado, en algún momento ser el que tiene la idea brillante, en otro momento ser la que tiene la idea chota. Entonces, perdón, no encuentro, a veces me cuesta encontrar otro sinónimo, pero quiero que se entienda de ese lado, no eh, la organización y la estructura no es enemiga de lo colectivo, sino el enemigo de lo colectivo y el enemigo del feminismo que yo también defiendo es qué haces con eso. Si No, al y todo hacer el, eso, perdón, no, y todo el si tiempo es lo que nos toca, para bien o para mal, que nos toca como refundar conceptos, ¿viste? Esto que totalmente. estoy haciendo es, a ver, quiero refundar un concepto, ¿viste? A mí me acuerdo que era asistente de dirección y un director del Instituto Nacional de Teatro, no me acuerdo qué provincia, qué sé yo era asistente, y yo dije, che, acá hay que poner un coso, no sé qué, al jefe técnico. Y me agarró el director del instituto del teatro local y me dijo, ¿te puedo proponer algo? Me dice, acá no digas, si sos mujer, me dice, no digas, pon esto, decís, ¿te parece? ¿Sí? O sea, deja que la última palabra esté en el jefe técnico. O sea, decilo, proponelo, pero dando cuenta de que quien va a tomar la decisión es esa persona. Finalmente, yo en ese Engañar momento al pobre hombre. necesitaba que estuviera eso puesto, entonces dije, lo pido como me digan que lo pongo, porque necesito eso. Pero todo el tiempo, y está buenísimo esto, es decir, a ver, refundemos la lógica de la dirección. O sea, es marcar un rumbo, pero no ser autoritario. Pero digo, y estamos en esta, y lamentablemente el mundo nos exige todo el tiempo estar haciendo aclaraciones, bueno, porque tenemos exigencias hasta para eso. Hasta para decir, si tengo un rol de autoridad, tengo que explicar desde dónde lo estoy ejerciendo. Pero bueno, nos tocó esa y me parece que está bien decir, bueno, la habito y la digo. Sí, Bien. sí. Hay algunas preguntas más, no sé, creo que algunas ya estuvieron, ya han comentado. Para Cintia, has dirigido actores con experiencia y también actores y actrices en formación, como la residencia de la Escuela Municipal Pedro Escudero. ¿Cómo abordás estos trabajos y cómo transitas estas experiencias? ¿Hay algo que quieras agregar? Bueno, sí, un poco estuve comentando. No encuentro la diferencia entre la experiencia y la no experiencia. Digo, creo que me enfrento a la tarea de la dirección de la misma manera, con los mismos preceptos y ¿no? Con lo que llevo siempre conmigo, con mi mochilita en cada proyecto que tomo, que encaro. Digo, en el caso específico de la residencia, para mí viene siendo muy placentero. Decidimos por un material que es Ubu, Burrey, que es un material que siento que hoy dialoga de una manera impresionante con la realidad que nos toca, y en ese sentido, digamos, como que hicimos mucha carne en lo que queremos contar, ¿no? Entonces, estamos como muy prendidos en eso, prendidas en eso, y siento también que les futures egresades, digo, también hay algo que los enciende en relación en aquello que quieren contar, ¿no? Y entonces, digo, en ese sentido, estamos ahí ambos enganchades en eso, y no siento para nada falta de experiencia, ni mucho menos, ¿sí?
tal vez hay diferentes niveles formativos, diferentes complejidades de las propias vidas en relación a posibilidades, ¿no? Pero no siento, digamos, que la cuestión de la experiencia sea un problema para dirigir, para nada, digamos. Sí, por supuesto, uno toma en cuenta determinados, digo, ¿no? Digo, en el proceso uno sabe que va a ser tal vez un poco más largo, que necesita de otros tiempos, que necesita de otro tipo de acompañamiento, ¿no? Eso tal vez sí. Digo, yo, por ejemplo, el espectáculo que acabo de estrenar, lo estrené, un espectáculo que para mí fue una locura, porque era un espectáculo muy complejo y tuvo 2 meses de ensayo con muy pocas horas, porque todos y todas estaban en muchos proyectos, incluso del teatro oficial o teatro comercial, entonces como eran actores, actrices con muchos trabajos, me era muy difícil si no lo pensaba en un corto plazo, ¿no? Entonces, eso claramente hubiese sido imposible pensándolo en lo que es un proceso de una residencia, ¿no? Que necesita necesariamente de otros tiempos para que la cosa vaya madurando progresivamente. Pero no, como dije antes, me posiciono de la misma manera. Buenísimo, gracias. Bueno, nos quedan 9 minutos y a mí me gustaría, les propongo a ver si podemos como tener algunas conclusiones o pasar un poco en limpio esto que estuvimos moviendo acá. A mí, así para tirar la primera, me genera orgullo en cuanto a, o sea, cuando pienso en mi formación y en lo que yo atravesé hace 20 años, y veo que son personas como ustedes las que están a cargo hoy de esos procesos, me da una esperanza. Pienso que hay algo que está bien de lo que está pasando, porque a pesar de que todo el tiempo son palos y palos, sinceramente me enorgullece, me da alegría y me da esperanza, sobre todo que en este momento no está fácil eso, así que les agradezco. No sé, algo más que se pueda comentar. No, Dale, 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 dale. no, dale, que hablé yo recién. No, eso, siempre soy, para mí el arte, como decía antes, cuando me tocó hablar, para mí el arte siempre empieza a proponer como iluminar algunas zonas del mundo que no estaban iluminadas de una manera extraña y solo amparadas en la ficción, pero que empiezan a abrir algo. Yo siempre pienso, bueno, con SIN nos hemos formado también en la universidad y hemos visto casi de manera académica que el arte ha abierto posibilidades revolucionarias. Entonces digo, en ese sentido le doy ese valor a que el arte, por más que sea una pavada para mucha gente, o también escuchaba, o pasa esto de decir, bueno, es artista, se levanta a la hora que quiere, hace medio lo que quiere, y alguien decía, sí, los artistas son las personas más organizadas porque tienen que cuidar su voz, cuidar su cuerpo, levantarse temprano, estar disponible hasta horas infinitas, como que siempre está mucho, es algo con lo que también, como decíamos antes con Natalia, con el rol de dirección que no se emparente con aquello que pensamos que es un rol despótico, y el rol del artista, de la artista, también es de mucho sacrificio, de mucho cuidado personal. Está siempre el mito de se revienta, y dice, no es un cuidado personal enorme porque tengo que estar disponible para un montón de cosas, para hablar, para cantar, para bailar, para estar disponible, o sea, no puedo estar roto nunca. Mucho más roto puede estar quien trabaja en el banco de la ciudad, porque digo, está un ratito ahí y nada más. Nosotros tenemos que tener una disponibilidad física y emocional para todo lo que hacemos, que también es un mito que habría que desterrar, ¿no? Como quien está medio a la deriva, no, es estar conectado y disponible y en línea con todo. Y Y en ese sentido digo, bueno, esto como la tarea que a mí me parece muy emocionante y desafiante es cómo se refunda un arte bajo la lógica feminista.
Quien sabe de medio ambiente verá, ya hay muchos artículos y son muy interesantes de cómo es pensar el mundo medioambiental a partir de la mirada feminista. Y bueno, y a nosotras que sabemos de esto es cómo es un arte feminista. No en términos solamente de lo temático, sino de esto, de cómo se reorganiza, cómo se da clases, cómo se dirige, cómo se actúa sobre una lógica feminista que tiene que ver para mí básicamente con una forma de vinculación. Sí, eso, que no tiene que ver solamente con que seamos mujeres las que ejercemos esas formas, o sea, no es nuestra reivindicación, o por lo menos... No, ni tampoco que necesariamente tengamos que hacer espectáculos de género para reafirmarnos en que hacemos un teatro feminista, ¿no? Comparto con Laura que está relacionado más a la manera, a los procedimientos, a la manera de vincularnos con el resto y la manera de concebir lo que hacemos, ¿no? Entonces, digo, pues si no, a mí un poco a veces me molesta esta cosa de que, ¿no? Están siempre a la espera de que tengamos que hablar de nosotras mismas o de nuestras problemáticas como mujeres, y me parece que no tiene que ver con eso hacer un teatro femenino. Qué importante también que los varones sepan entrar cada tanto en nuestras lógicas, porque nosotras nos hemos esforzado tanto durante tanto tiempo para comprender, para funcionar en relación a sus sistemas y a sus formas de vincularse y a sus parámetros de efectividad. Hay algo también de que deberían comprender que es necesario a veces también hacer un esfuerzo para entrar en la lógica del otro, que, bueno, en este caso estamos proponiendo otra mirada y otra forma de abordar el trabajo, ¿no? ¿Y Nati? Sí, sí. Creo que sí, coincido con las tres y sobre todo para mí no tiene que ver con justamente que las líneas discursivas del espectáculo tengan contenido, sino que justamente vuelvo a esto de ocupar ciertos lugares. Cuando ocupás un lugar de poder, no lo voy a agarrar en comillas, lo voy a agarrar con broches, cuando agarrás un lugar de poder, ese lugar que agarrás de poder, podés deconstruir el poder. ¿Qué significa el poder? ¿Qué se hace con el poder? Entonces, quizás en mi caso es justamente reconstruir esos conceptos en mí misma primero, sobre todo, como repensarlos constantemente, pero es esencial que tengamos estos lugares, no para hablar qué es ser mujer o qué es ser directora, sino justamente para hablar, punto, para ser persona. Eso hoy le decía justo antes a mi psicóloga, yo soy persona, no sé si soy mujer, soy persona, puedo decir soy persona, puede ser esa mi persona, como no importa qué, pero me parece que va por ahí, estoy muy, muy agradecida de escucharlas, realmente ha sido muy rico. Bueno, buenísimo, chicas. Muchas gracias. Muy, muy lindo compartir este rato con ustedes. Gracias a las personas que están ahí atrás de sus pantallas. Y bueno, gracias al teatro. Sigan todos los que están por ahí la programación del Congreso, que está bien interesante. Y bueno, te devuelvo la palabra, Daniel, luego de nuestro intercambio acá de directoras. Bueno, las No, abrazo nada, fuerte y ojalá nos simplemente encontremos. agradecerles nada más, un gusto escucharlas. Y ahí, mira, están escribiendo el resto también lo mismo. Me pareció súper interesante, la verdad, escucharlas me pareció muy bueno y para seguir pensando, y da para seguir tomándose el cafecito y intercambiando, ¿no? Así que gracias, Cintia, Natalia, Laura y Fernanda. Un gran Muchas gracias. cariño y un agradecimiento. Bueno, gracias por el espacio para poder dialogar y pensar y repensar todas estas cuestiones. Bueno, hasta pronto, compañeras. Muchas Gracias. gracias. Chao, Chao, gusto. chao. Gracias. Chao, que estén todos muy bien. Hasta luego. Gracias.